¿Eras jodido? Sí, bastante. Yo estudié la primaria al lado de mi casa, aquí Yeah. en la Condamine. Ajá. Y claro, no aguanté mucho y me expulsaron. Complicado, me expulsaron por mal comportamiento. ¿Pero qué hiciste? No era un tipo majadero, pero era malcriado, era contestón. Ya. ¿A quién le contestaste? Pero, ¿sabes qué? Me expulsaron por jugar a las huelgas, por romper un par de vidrios de... ¡No! Yo creo que soy bastante anarquista. Ya. O sea, las cosas que están de moda a mí no me gustan. Ya. Siempre vas contra. Me gusta llevar la contraria. Y llego a ser presidente de la Universidad SEC, de la Federación de Estudiantes. Ahí llevamos el primer paro en una universidad privada con mucha potencia y fuerza, transmitida inclusive por algunos medios de comunicación. Yo soñaba con viajar a México y conocer y quedarme una época en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el comandante Marcos, porque obviamente me eligieron a mí, que yo era llegué a ser el concejal más joven y el alcalde más joven de Quito. Eduardo Vélez le invita a Rafael Correa. Entramos los dos. Y ahí nos conocemos, y como éramos los más jóvenes, nos hacemos amigos. Eran ñaños. Y Rafael, y desde que yo le vi, dije, es guayaquileño, es mono, tiene llegada a Quito, vive en Quito, es profesor universitario, es pintón. Alhaja como yo. Es alhaja. Este tipo le da un micrófono y es presidente. Pero cometí un error personal, que es de conocimiento público, y que... Claro, soy ser humano y como todos cometemos errores en la vida, ¿no? El ser humano que no comete errores no es ser humano, pues, ¿no? Sino que yo era público, se generó un... Sí, con una alta visibilidad, ¿no? Visibilidad pública. Y yo consideré que siendo concejal, representante de la ciudad, y que siendo un tema privado que no tenía por qué haberse vinculado con lo político, en el caso mío, yo sí consideré que yo, representante de mi ciudad, concejal de Quito, y con un evento de esa magnitud, consideré dar un paso al costado. Por eso me critican, pero es banal, habla pendejadas. No, yo hablo el idioma de la gente. Los que hablan el idioma de la política no sintonizan con la ciudadanía. No llegan, a la gente no les entiende, no les interesa. Entonces a mí me gusta sintonizar con eso. Entonces por eso me critican. Yo lo que quiero ver y soñar es que exista una nueva generación de indígenas que sintonicen con las nuevas formas de comunicación, que sean estratégicos, que tengan nuevas formas de comunicación y que estén conectados con el planeta. Los jóvenes indígenas están conectados igual que todos nosotros con esto, pues, hermano. Sí, los levanté. Yunda es indígena. Y se junta con un partido indígena. ¿Qué pasó? Se quedó con el techo del 20-21% y no subió nada más, porque indígena más indígena se quedaron en un nicho indígena y no pudo tener más votación. Entonces, ¿vas a volver a ser candidato? Nunca, porque soy político en extinción y no creo en los políticos. Los políticos, yo también estuve enfermo. Para ser político hay que estar enfermo de ego, de vanidad, de resentimientos, de frustración. Estás escribiendo al presidente a todos los políticos, que desaparezcan los políticos, los gobernantes y que la inteligencia artificial nos suplante. ¿En serio lo estás planteando? Pero totalmente, fascinante. No es solo por tener un like. No. Aquí van a poner muchos de like, seguro. No, estoy convencido de eso. O sea, ¿quieres que te gobierne la inteligencia? Totalmente, Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un programa de Sin Filtros con Marco. Quiero agradecer a toda la red que retransmiten este programa todos los días lunes a las 21 horas. A TV Purúa, Canal 38 en señal abierta. En redes sociales tenemos a TAC TV con más de 200,000 seguidores. Tenemos también a La Voz de Paquito, que nos está siguiendo con aproximadamente 300,000 seguidores en las distintas redes sociales. Y por supuesto también TV Purúa. Además, las redes sociales en todas las plataformas de YouTube, TikTok, inclusive estamos en X, la anterior Twitter, así es que si quieren sintonizarnos y vernos también por ahí podemos seguir dialogando. Quiero agradecer también a Leo Clant, quien hace posible sobre todo la producción de este importante podcast que creo que día a día vamos mejorando. Hoy quiero presentar a un invitado que viene el día de hoy, que lo conocí hace mucho tiempo atrás, y lo decían
el niño alcalde, por no decir, pero como es bilingüe esto, vamos a decirle el guau alcalde. Eso, así me decía. Así es que... Ya tengo canas, ve. Y yo creo que quiero presentarles a Antonio Ricaurte. Bienvenido, mi estimado Gracias, Marquito, Antonio. Y bueno, vamos a empezar. Gracias por estar aquí. No, un gusto enorme estar contigo, Marco. Como tú dices, una relación de amistad desde hace muchísimo tiempo atrás y de mucho respeto y consideración. Y estoy muy gustoso de estar aquí compartiendo este podcast contigo. Ok. Bien, Antonio, empecemos. ¿Dónde naciste? Yo nací en Quito, aunque me siento riobambeño, porque toda mi familia es riobambeña. Ah, sí, Chagra. Todos. Mi papá, mi mamá, mis abuelos de parte de madre, de padre, absolutamente todos. Entonces te voy a tomar la lección. Y por asuntos de esas migraciones que se producían antes, ¿no? De salir de la tierra, de salir de la yacta, de salir de Riobamba principalmente, ¿no? Porque salían de Riobamba por trabajo o para que los hijos se eduquen y yo qué sé, y ya se asentaron aquí mis abuelos de parte madre. Mis papás ya se casaron aquí y nací en la ciudad de Quito. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá se llama Justo Antonio Ricaurte, mi mamá se llama Mónica Román. Los dos riobambeños, Los claro, dos Román, Ricaurte. Oye, Sí. ¿y cuántos ñaños? Tengo dos hermanos, una hermana a la que le paso con 4 años y otro hermano que es mucho menor, tiene 35 años. Él vive en Riobamba con mi papá. Ah, qué interesante. En Chambo. Ah, chambeños, encima brujos. Con escoba. Ahora entiendo las predicciones, ahora entiendo las predicciones por dónde van. Cuidado, que esas predicciones de los chambeños sí son cosas serias, ¿no? Ok, entonces, tú ya eres un quiteño. ¿En qué barrio vivías? Nací, crecí y ahí sigue viviendo mi mamá aquí, al ladito de donde estamos en este momento, en este sector, atrás del Banco del Pacífico, en la calle El Tiempo, en Ashiris, ¿no? Cerquita de aquí. Ahí viví toda mi vida, ¿no? Y ya cuando me casé... Pero espérate un ratito, ¿y el colegio y la niñez cómo era? ¿Siempre eras jodido? Sí, bastante. Yo estudié la primaria al lado de mi casa, aquí en la Condamine. Ajá. Y claro, no aguanté mucho y me expulsaron. ¿Te expulsaron? Chuta. Eso es grave. Sí, me expulsaron. ¿Y en esos tiempos? En esos tiempos. Ahora ya no se pierde el año. Si estás mal, te dicen pobrecito, estás psicológicamente te expulsan, mal. ya no te reciben para el próximo año y a buscar colegio, ¿no? Claro, en esos tiempos era complicado. Complicado, me expulsaron por mal comportamiento. ¿Pero qué hiciste? No era un tipo majadero, pero era malcriado, era contestón. ¿A quién le contestaste? Pero, ¿sabes qué? Me expulsaron por jugar a las huelgas, por romper un par de vidrios de de una aula, ¿no? Eso es algo inédito que estás diciendo. Pero ¿sabes qué? No me gustaba la Condamine por una simple razón, porque había doble jornada. Entonces tenías que ir en la mañana y tenías que volver en la tarde. Para mí no era problema, que vivía casi al lado, entonces caminaba. Pero el problema sí era que mis amigos del barrio en la tarde jugaban fútbol y yo estaba en el colegio. Entonces, no me la vida del barrio, ¿no? Que en esos tiempos era la vida entonces, del cuando barrio. salí de la Condamine, realmente cambió mi vida, porque ya podía en la tarde jugar con mis amigos. Entonces me fui al colegio Tomás Moro, ahí me gradué. Ahí me gradué. Y luego en la Universidad Internacional se estudié Derecho, ahí me gradué de abogado. Y casi enseguida ya me vinculé a la política, ¿no? Pero saliendo de la universidad. Pero antes de llegar a esa parte, que creo que es la parte más importante e interesante, diría, de tu vida, ¿cómo eran tus amigos? ¿Cómo tenías un apodo en ese tiempo? Enano. Enano. Me decían. ¿Te gustaba o no? Ya verán por el 1,80 m. El 1,80 m. No me disgustaba, era mi parte de mi personalidad. Porque yo en ese tiempo me enojaba cuando me ponían algo. No, a mí me gustaba, era parte de mi personalidad. Yo todavía cuando me topo con mis amigos de colegio, de universidad, igual me dicen enano y es un poco la identidad que yo asumí. Y nunca me molestó ser pequeño de altura. Nunca fue un problema. Pero en lo absoluto, o sea, era una ventaja. Era mi personalidad, era mi identidad. Y luego te dedicaste a jugar en tu barrio. Pues futboleros ahí. En la calle. Cerrabas la calle. Antes había cómo cerrar las calles, imagínate. Aquí en la calle El Tiempo, atrás del Banco del Pacífico, que hoy es
muy concurrida, Ya. es llena de carros, porque tienes al Banco de Pacífico, No, ahora tienes la ahorita es plataforma imposible. financiera. Claro, oye, O es sea, imposible. hay un movimiento, pero brutal por ahí. ¿Crees que se ha perdido esa vida Pero de barrio? imagínate, era un barrio hermoso, pues Quito en ese momento Claro. era hermoso, no había carros, había como jugar en la calle. Claro. Entonces era fantástico. ¿Jugabas indoor o fútbol? Fútbol, Fútbol. ¿Ya? fútbol, básquet, tenis, todo Todo jugábamos. se instalaba en la calle. Todo en la calle. Ya. Y eras claro, bueno. en el fútbol, muy bueno, sí. ¿De muy qué, bueno. ¿De qué jugabas? Delantero ¿De y qué? centrocampista. Sí. Ah, Sí. Mediocampo. Armaba también, o sea, armador. me De sentía todo. muy cómodo en los dos puestos. Muy ya. bien. Y jugábamos, ya sabes, toda la tarde. ¿Y ¿no? nunca pensaste en ser futbolista Sí, profesional? sí. Entrené en las divisiones inferiores de la liga en ¿Ya? el Colegio Benalcázar, se entrenaba. Eres hincha de la liga. Entonces, sí, antes muy apasionado, enfermo liguista, de ir Ya. al estadio, de sufrir, de llorar, Ya. pero en algún momento de De la caerle vida, a quiños a los del Barcelona. sí, con los De del vez en Quito cuando. era No, también los del Quito, esa es bronca. otra cosa. Aquí, pero Los del Aucas son viejitos, entonces no hay como armarles bronca. era chévere. O el Nacional tampoco. Barcelona sí era complicado. No, esa es otra cosa. Pero en Ya. algún momento de la vida perdí la pasión y ya no soy fanático ¿Ya? del fútbol. Entonces tuviste con esas vísperas, ¿no? Sí, serlo, sí. ¿ya? Y de ahí, seguía siendo complicado. Siempre fui complicado en ser contestatario, Ya. en no adaptarme a lo que el resto piensa o cree. Yo creo que soy bastante anarquista. ¿Ya? O sea, las cosas que están de moda a mí no me gustan. ¿Ya? O Siempre sea, vas contra. Me gusta llevar la contracorriente. contraria. ¿Ya? O sea, me gusta burlarme de la gente, Ya. me gusta burlarme de los conceptos preestablecidos ¿Ya? o de los que se creen muy inteligentes o muy estudiosos o muy analistas. Ya. Siempre estuve en contra, por eso tuve problemas con mis profesores, aunque me llevaba muy bien, pero llevaba Ya. la contraria de todo, ¿no? O Ya. sea, no estoy contento con absolutamente nada. Ajá. No comprendo, o sea, yo estoy convencido de que no existen verdades. En Claro. la vida no existen verdades. Ya vamos a llegar a esa Sí. parte. Ya ibas a la universidad. Sí. ¿Y por qué decides ser abogado? Siempre me gustó. Siempre me gustó? gustó el derecho, siempre me gustaron las leyes, siempre me gustó. Más que nada yo veía un camino hacia el poder servir a la gente y hacia poder ayudar a los más necesitados y un camino para ser político, que era lo que yo Claro. siempre soñé. O sea, quisiste desde pequeño ser Siempre político. soñé, siempre que quise servir a mi ciudad. ¿A quién veías como un modelo? Yo tengo un tío al que admiro mucho, al que quiero mucho. Tú te acordarás de Carlos Vallejo. Ya. Que fue ministro de Agricultura, fue Ujú. presidente del Congreso, fue diputado Ya. varias ocasiones. Entonces, yo siempre le veía a él, ¿no? Y cuando venía a la casa, yo le admiraba, me quedaba conversando con él mucho. Rebambeño también, Claro. le admiré mucho. Me llevó, cuando tenía yo unos 12 años, él fue presidente del Congreso, me llevó, me sentó ahí al lado. O sea, siempre, y me encantaba eso de servir a la ciudad, ¿no? Y al país. Yeah. Siempre quise ser alcalde y tuve la suerte de ser alcalde encargado, concejal 2 veces. Me apasionó. Vamos siempre, a llegar ¿no? a esa parte. A ver, entonces eres abogado. ¿Has litigado? Jamás. He sido abogado, Eres el segundo que se siente ahí que le gusta la pero nunca ha litigado. sí, pero he ejercido Claro, la profesión de claro, abogado en otros ámbitos, Yeah. no en el litigio. Me encanta el derecho penal, me fascina Yeah. estudiar el derecho Ajá. penal. Más que otras ramas, estudio, leo bastante, pero nunca he litigado. Ya. Y yo me he dedicado al derecho municipal, a Yeah. trabajar con constructoras, con inmobiliarias, Mm. porque me encanta también el desarrollo urbano. ¿No tuviste alguna otra afición de decir voy a ver? No. Porque los jóvenes a veces dicen cuando llegan, No, bueno, nunca. a ver qué decido. Nunca, Tú jamás. querías ser abogado y No, tenías una sí. visión de política. Otra carrera que me apasiona y no descarto aún estudiarla porque me fascina es la psicología, Ya. el comportamiento del Todo ser eso, humano. bueno. Y eso es lo que analizo todos los días, ¿no? Yeah. En política, ¿no? El comportamiento del ser humano.
Ahora ya eres un profesional. ¿Cómo te vas vinculando a los barrios de Quito? Porque tienes una trayectoria muy interesante. ¿Cómo vas metiéndote en un ámbito político, pero sobre todo en un ámbito social, que creo que es Sí. uno de tus elementos fundamentales por donde ingresas a la política? Sí, cuando estoy en la universidad, hago política, bastante política, y llego a ser presidente de la Universidad SEC, Ya, de la Federación de Estudiantes. Ahí llevamos el primer paro en una universidad privada con mucha potencia y fuerza, transmitida inclusive por algunos medios de comunicación en esa época, porque pretendían subirnos los la, la- aranceles. los- la mensualidad de la universidad, Ajá. la pensión universitaria a mitad de año. Entonces hicimos una huelga, cerramos la universidad y logramos el objetivo, no se ¿Sí? subió. Y luego, pues, participo activamente como presidente de la universidad en la caída de Abdalá Bucaram. Ah, ya. Allá con el movimiento indígena, ya con los movimientos Promoviste sociales. mucho ya desde ahí. Sí, ¿Cuál es- participo, no activamente, pero ya me vinculo con los movimientos sociales. ¿Cuál En es tu primer conexión? ¿La CONAIE? ¿Había, la una, cons- la- había una coordinadora la- de movimientos ahí me vinculo, sociales? la coordinadora de ¿no? movimientos sociales. Sí, Ahí que me vinculo yo. Era muy fuerte en Quito. Muy fuerte. Entonces ahí me comienzo a vincular con los barrios, con los sectores. Ya. Teníamos un grupo de jóvenes de la universidad Ya. con las que ya teníamos contacto de desarrollo, de actividades en los barrios, y me conecto con la coordinadora de movimientos sociales, que me llamó mucho la atención desde siempre, porque era un poco ese espacio del movimiento indígena que actuaba en Quito, ¿no? Claro. Entonces ahí tengo como maestros a Napoleón Saltos, por ejemplo, Ya, claro. a Nina Pacari, Ya, al propio Augusto Barrera en esa época, a Fernando Villavicencio, claro. a Marcelo Román, Todos activistas sociales, ¿no? En sí, su tiempo. sindicalistas Claro. extraordinarios, o sea, Edgar Ponce. Edgar Ponce, Virgilio Hernández, Virgilio, todos ellos eran parte de la coordinadora de movimientos sociales, si te acuerdas tú. por supuesto. Y esa vinculación me permite, claro, como estábamos en el activismo de la ciudad de Quito, me permite ya graduarme. Me graduó, o sea, me vinculé en el último año de la universidad, Ya. pero ya me graduó y comienzo a hacer activismo permanente, total. No me Ajá. dedico a otra cosa sino al activismo. Ya. Y ahí es cuando se logra hacer este acuérdate tú, entre Pachacuti y Sociedad Patriótica, Sociedad Patriótica. Lucio Sí. Gutiérrez. En los buenos momentos En de Sociedad Sí, Patriótica, cuando luego de del la levantamiento caída, del ¿no? 21 de enero, ¿no? Sí, de la caída De la caída de Bucaram, justamente. justamente. Entonces, ahí es cuando me proponen, joven, 22 años, Anarquista. anarquista, vinculado a los movimientos sociales, pero también a sectores privados importantes, o sea, un vínculo Ya. es importante, ¿no? Como primer candidato a concejal de Quito. Ah, sí, imagínate. mira. Yo aspiraba a ser candidato nomás. Ya. Yo quería ser candidato. A lo que Y sea, además, donde te pongan, pero. Además, antes no había distritos, sino había una. No, fue una sola lista de elección concejales de general, Quito. sí, sí, sí. Y te ponen en primer Entonces me lugar. pone en primer lugar y gano la concejalía, ¿no? Claro, y en esos buenos tiempos, Y gano, Lucio, lógicamente, por el arrastre de con Sociedad Lucio estábamos Patriótica. mejor. Con Lucio del arrastre que produce Ya. Lucio Gutiérrez, y gano la concejalía, ¿no? De Quito, Ya. y me vinculo ya al municipio en donde el general Moncayo era alcalde. Claro. Antes de llegar a eso, tú cuando estuviste ya, empiezas el activismo universitario, tú ya definiste una línea ideológica política. Por supuesto. Ahora creo que eso ha ido bajando Sí. de perspectiva, pero en ese tiempo uno se definía. O sea, y ahora... ¿Cuál era tu definición? Y eso, para que tú tengas una idea, yo soñaba con viajar a México y conocer y quedarme una época en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el carambas. subcomandante Marcos, porque era esa izquierda revolucionaria romántica, no Claro. distinta a cualquier otra, Académica, ¿no? poética, Poética, ¿no? cultural. Sí, sí, sí. sí. El subcomandante Marcos es el primer dirigente que hace de la comunicación política un hecho fundamental. Fue hecho. No había todavía redes, No, pues. todavía no había tecnología. Y él ya a través de su computadora, en la selva Lacandona, en Chiapas, él ya a través de, ¿qué sería? Pues mail sería. Ajá. ¿Qué aplicación habrá
existido en los 90, 94, imagínate tú, él ya se conectaba con el mundo a través del internet. Claro, y Entonces, los mailing también que había. Entonces él fue el pionero de un movimiento social en el mundo que utilizó la tecnología para comunicarse. Y en La un nueva tema tecnología. eminentemente político. Imagínate, era Ajá. romántico. Entonces Ibas por ahí, sí, de tendencia de izquierda. Totalmente, Ya. totalmente. Y claro, ¿quién era de Y izquierda? tu perspectiva de Cuba, Sí, todo visité el Cuba, tema. estuve en Cuba, disfruté mucho, pero no me convenció ¿Qué es lo que no te convenció de Cuba? la pobreza. Ya, La pobreza. ya, O sea, el ser humano tiene que vivir bien, pues. ya. No tiene que vivir en Pero en ese penurias. tiempo le decías que los bloqueos del imperio Ah, eran claro, culpables, ¿no es pobrecitos cierto? y todo lo Pobrecitos, demás, ¿no? claro. Claro que fue un tema romántico y todo, pero no es que vine yo disfrutando ni dije qué belleza, ¿no? No, ¿Y Fidel Castro qué te no. parecía de la tendencia? Fidel, el Che, por supuesto, eran referentes, pues, Claro. hermano, en esa época. ¿Lo escuchaste a Fidel Castro sus No, famosos pues no, discursos a ver, sí, cuando yo fui de Fidel 2, todavía 3 estaba. horas, 4 horas de Sí, discurso? no tuve el chance de escucharle. Le vi en vivo aquí a Fidel Ya, ya cuando fui concejal. Cuando Ya. gané la concejalía y nos invitaron a un acto en el Museo de la Ciudad ya. de Quito, en donde le vi a Chávez, en donde estuve en el mismo evento, en la Claro. capilla, imagínate, Ajá. al lado de Chávez, al lado de Lula, Claro. al lado de Había Fidel. toda una tendencia de pensamiento, ¿no? Inclusive Sí. todo el tema de izquierda. Todavía había el romanticismo, todavía Sí. había esa lógica ideológica que ahora ya no existe, ¿no? ¿Ya no? Ya no. Bueno, ya vamos a Sí. llegar a eso. Dejémoslo ahí. A ver, entonces eres de izquierda y cuéntame, vas por Pachacuti. ¿Entendías la dinámica de la plurinacionalidad? Totalmente. Imagínate, yo nací en Quito, pero mi vida estuvo en Riobamba, estuvo en Chambo, Una zona rural, pero una zona... vinculado al movimiento indígena desde que tengo uso de razón. Ya, O sea, vinculado no políticamente, pero de convivencia permanente. Pues. ya. Convivencia permanente. Ya. O sea, Salarón, por ejemplo, o sea, Ya. mi otra familia, vinculado totalmente al Comunidades. movimiento indígena, ¿no? Mi abuelo vivió mucho tiempo también en Otavalo, imagínate. Pero ahí eran los tiempos de efervescencia de reivindicación de derechos Totalmente. del movimiento indígena, ¿no? Era yo admiraba mucho esa reivindicación de derechos del movimiento indígena, definitivamente. Que era identidad, el De- tema territorial, el definitivamente, tema claro. lenguaje. Cuando me enamoro yo más de Pachacuti fue antes de vincularme a cualquier otra cosa, pues no, yo en esa época estaba en el colegio, o ya en los primeros años de la universidad, no me acuerdo en el colegio, cuando se produce cuando aparece Pachacuti Ya. y el candidato es Freddy Ehlers. Claro. Sí está En los fascinante. buenos Primero tiempos lo- de Freddy Ellis. Primero me claro. llamaba mucho me llamaba mucho los colores, la huipala. Ya, Me llamaba mucho la diferencia, los políticos tradicionales. claro. No, Freddy Heller es distinto, no era el político típico tradicional. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Ya, Y luego, por supuesto, ¿quién era el referente nuevo, distinto de una izquierda reivindicatoria? Era Pachacuti. Pachacuti. O sea, no, ¿a quién se iba a enamorar del Partido Comunista, del MPD o del... Nadie. O sea, era algo viejo, feo. Claro. Y ahí era también, estaba Nina Pacari en, La en Nina, un, un en referente, un tema Auqui. político, Claro. ¿no? Auqui Tituaña. Yo las admiraba muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, llegas ahí a la concejalía. Ahora yendo, era tu primer cargo público. Salía de la universidad y ganaba la concejalía. ¿Ya? ¿sí? ¿Y qué te pareció? ¿Cómo te adaptaste a la Fascinante. burocracia? Fascinante. O sea, mi primera concejalía fue Estuviste con Paco con Moncay. Paco Moncayo. Mi primera concejalía fue fascinante. ¿Ya? O sea, es lo mejor que me ha pasado en la vida en lo que respecta a una función, a un Ajá. espacio de servicio, ¿no? Porque primero fue una escuela formidable. O sea, Paco Moncayo es un ser humano brillante, ¿no? O sea, ¿No? brillante. Y tuve compañeros que a los que yo admiraba y que me sentaba yo al lado de ellos y que me enseñaron, pues, o sea, Claro. Andrés Vallejo, el propio Paco Moncayo, el Cachito Vera, al que yo había admirado desde niño, pues, hermano. Izquierda democrática, Izquierda ¿no? democrática, a quien yo Claro. veía de niño porque siempre me apasionó la política, yo veía noticias y todo desde pequeño. Claro.
Y estaba sentado con ellos ahí en el... Con él, con Mauricio Ajá. Pinto, padre de la vicepresidenta de la vicepresidenta, República. claro. Un tipo extraordinario, un gran empresario. Luz Helena Coloma, a quien yo había visto en la televisión desde toda la vida. Claro. Realmente importante. ¿Se ¿no? trabajó bien? ¿Hubo consensos, de acuerdo? Consensos permanentes. A pesar que tenían unas diferencias ideológicas. Paco Moncayo y Andrés Vallejo hacían que todas las sesiones sean casi votadas por unanimidad. Ah, sí. Formidable. O sea, ahí aprendí que la acción de trabajo en favor de una ciudad, en el caso de la ciudad de Quito, es formidable y uno tiene que sacarse la camiseta partidista para trabajar por Quito. Quito eso. Claro. Es que Quito eso te pide cuando Pero llegas. Quito tenía una tradición, incluido en los alcaldes anteriores, que puede uno tener discrepancias ideológicas, pero siempre hubo un tema muy fuerte de que se trabaje por los quiteños. El ¿no? municipio de Quito así fue. Y creo yo que la alcaldía del general Paco Moncayo fue la última. ¿Ya? Porque de ahí para adelante ha habido muchos problemas. Pero Nunca creo que también es un contexto nacional, ¿no? Sí. Y los cambios No, también sociales, políticos, mundiales, porque no somos una isla. No, y Marco, creo no. que, Exactamente. O sea, a lo que me refiero es que fue el último, la última alcaldía, el último municipio en donde había cordialidad, en donde había consensos, en donde el alcalde era respetado, era querido, más allá de que también había problemas y todo lo demás, pero era el alcalde de Quito. Y de ahí sucede lo que tú acabas de decir con mucha claridad, y es que a partir de eso el mundo cambia con la revolución tecnológica de las comunicaciones, y es en donde ya comienzan los partidos políticos a extinguirse. Porque la gente comienza a odiarles a los políticos y a los partidos políticos aquí y en todo el mundo. Es una dinámica compleja. Sí. Entonces, tu primer periodo de la concejalía la tienes como memorable. Memorable. Ya. Es ahí en donde llego a ser alcalde encargado, ¿no? Porque Claro. Paco Moncayo va a la reelección y el consejo me elige como su sustituto, ¿no? Te llevabas muy bien con Paco. Muy bien con él y con todos los concejales. ¿Ya? Pero además... No estuvo dudando porque eras, por eso, No. el apodo que creo que hasta ahora Es que muchos además- no conocen a Antonio Ricaurte. Es ¿Se que acuerdan del además, guau tú alcalde? sabes que en política todo se mide cuando las cosas se tienen que Claro. hacer bien. Ya. Entonces, claro, quien fue el estratega de la campaña de Paco Moncayo fue Jaime Durán. Ya. Y Jaime Durán dijo, esta es la época de los jóvenes. Ya. Ya, entonces, tú vas a la reelección, tienes que encargarle la alcaldía a un joven para que sea también un pilar fundamental en tu campaña. Ya. Pues, obviamente me Claro. eligieron a mí, que yo era llegué a ser el concejal más joven y el alcalde más joven de Quito, ¿Y ¿no? qué tal ser alcalde de Quito? O sea, se te viene una responsabilidad gigantesca, pero cuando tú tienes 24 años como, Claro. pues, como yo tenía en esa época, Claro. es una responsabilidad enorme y tienes que concentrarte y yo me guié por una línea. Dije, yo Ajá. aquí estoy encargado, yo voy a seguir la línea en este tiempito, primero de cuidarle las espaldas del general Moncayo, porque va a una reelección y tenemos que apoyarle para la reelección y hacer todo lo que él crea conveniente. Entonces, las grandes decisiones yo le llamaba y le decía, general, hay que hacer esto, ¿qué hago? Y él me decía, o sea, no, yo no podía cambiar de rumbo, pero de ninguna manera, no era Claro. coherente, no era responsable ¿Qué conmigo. recuerdas de las acciones, ya que estamos en tiempo y en estos tiempos? Y es, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste en tu primera ¿En la concejalía? Sí. Como Algo siempre, que tú tengas unas 2 o 3 acciones importantes. que hayas acciones realizado. siempre mediáticas como me gustó siempre, ¿no? Yo, Pero te metiste en los barrios. Yo Me tenía metí en los entendido que barrios, tenías o en sea, los barrios. o sea, ¿no? en lo organizativo llegamos a tener más de 5,000 comités familiares, porque en esa Ya. época el territorio sí servía, Claro. era importante, no Si había tenías redes territorio, sociales, no es no había imposible. redes sociales, todo era comunicación tradicional, Claro. Ecoavisa, Teleamazonas, Gamavisión, Canal 10, TC Televisión, el comercio, La Hora, el Hoy y el Metro Hoy que tenía Claro. fuerza. No existía otra forma de Claro. comunicarte con la ciudadanía. Y directamente Y, mediante entonces tus comités todos los barriales, viernes, sí. sábados y domingos recorríamos la ciudad, inaugurando comités familiares que era en la sala de la casa Claro. de una familia que nos quería recibir y teníamos Así comité es. familiares y luego se organizaba el comité barrial, luego el Claro. comité parroquial. Entonces teníamos una estructura gigantesca, Marco, que cuando había campañas,
se activaban todos sus comités y no necesitábamos ni brigadistas, no necesitábamos ni voluntarios, no, era la gente la que nos ponía propaganda en todos los barrios. Como dicen, en ese tiempo la política era alhaja, ¿no? Sí. El contacto Sí. directo. Pero ahora Bueno, ya también vamos, es interesante. ya vamos a El entrar tema a de ese las redes tema. para mí, la comunicación Sí, política ya es vamos a entrar a fascinante. eso. ¿No? A ver, vamos al otro punto. Luego terminas ese periodo, Sí. eres de una noticia nacional, estabas en primeras planas y ¿cuál fue el siguiente paso que tuviste luego de la Consejero de concejalía? la provincia, enseguida. Opto ¿Cómo por- te fue en la provincia? Fui el consejero provincial más votado. ¿Ya? O sea, de ¿Y hecho, por qué partido fuiste? en alianza con Izquierda Democrática y con Red. Yo ya, en esa época, yo ya había terminado mi relación y había salido de Pachacuti. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque no se llegó nunca a entender, nunca se llegó a consolidar y nunca se llegó a respetar las estructuras urbanas ¿Ya? que existían. Por ejemplo, habían estructuras urbanas muy fuertes en Claro la ciudad que de sí. Quito, más que en otras provincias, verás. Pero Pachacuti era una línea eminentemente Pero indígena. Pachacuti era una línea indígena y yo la Claro, respetaba como por tal, supuesto. la entendía como tal, Ujú. y como la respetaba y la entendía como tal, yo decía, yo no voy a poder tener ninguna fuerza aquí adentro. En Pachacuti. Claro, y también la coordinadora de movimientos sociales, que era el Y ya espacio, se habían ya abierto, se habían ¿no? peleado, yo ya no era parte de la coordinadora, más bien Claro. tenía un vínculo muy... Pero también se separaron de ahí, creo, ¿no? Y Sí, tuvieron todo sí. un tema Cuando ya de... yo tomo la decisión de irme de Pachacuti, que es una decisión costosa, Ujú. me siguen Augusto Barrera y Virgilio Hernández. ¿Ya? Por Para ejemplo. Red. No, se salieron y, Ay, ok. Ellos y- tomaron otro rumbo. y tomaron su rumbo. Entonces, en esa elección en donde va Roldós como candidato a la Claro. presidencia, Era el opcionado, ¿no? era el opcionado. Yo antes tuve una reunión con Rafael Correa. Ya. Rafael Correa, yo lo conozco a Rafael Correa porque yo pertenecí también a una agrupación urbana de más pensamiento, de más... La Comisión de la Deuda. no, era el Ya. Foro Urbano, el Foro Ecuador Económico, Foro Ecuador Económico era, ya Claro. se me va el nombre, Sí. Foro Ecuador Alternativo, Ya. que era parte mi tío Carlos Vallejo, Ya. estaba Luis Maldonado Lince, que Claro. Ya era no muy está con bueno, nosotros. ¿no? dueño de la empresa Chulo, Así es. estaba el Pancho Borja, hermano de Rodrigo Borja, estaba Alberto Acosta, Ajá. estaba Eduardo Valencia. Un grupo muy interesante. Y se reunían en un departamentito. Y el joven Rafael Correa. Pero te voy a contar. Se reunían en un departamentito en la González Suárez, Ya. en el departamento de Marquito. Ah, caramba, se me van ya tantos años. ¿no? Marco. Y a mí también se me, que era, se me va. que Sí, era- sí lo que conocí. fue embajador en Francia. Ajá. Él nos recibía en su departamento y un día había chance de invitar a quien esos fundadores creían conveniente. Sí, para Sí. analizar los temas económicos. Sobre Exactamente, y políticos Claro. y demás. Entonces, mi tío Carlos Vallejo me invita a mí y a un joven de Guayaquil, catedrático, le invita Eduardo Valencia. Ya. El mismo día entramos los dos a ese foro. Ya. Eduardo Valencia le invita a Rafael Correa. Ya. Entramos los dos y ahí nos conocemos, así, Yeah. y como éramos los más jóvenes, nos hacemos amigos. Eran ñaños. Y Rafael, y desde que yo le vi, dije, Ya. es guayaquileño, es mono. Tiene llegada a Quito, vive en Quito, es profesor universitario, es pintón, Alaja como yo. es alhaja. Este tipo le dan un micrófono y es presidente, porque tenía una Yeah. elocuencia, una... Sí. Eso no había visto. Bueno, es la primera persona que hace una colecta también, ahí me ayuda para mi primera campaña como concejal, él me ayudó. Para la primera. Sí. campaña. Y luego, ya como éramos amigos, él llega a ser ministro de Economía y demás de Alfredo Palacio. Ahí también participamos nosotros muy activamente, acuérdate, en Claro. la caída de Lucio Gutiérrez, porque ya Claro. ganamos con Lucio, pero Lucio se desbocó. Y ya Pero se con fue, Lucio estábamos mejor. fue a la derecha, todo un desastre, se comportó malcriadísimo en el Palacio. A Lucio se le votó no por otra cosa, sino por comportarse mal.
por no tener buenos modales, y la clase media de Quito antes te votaba por esas dos cosas, ¿no es cierto? Ahora ya la clase media ya es más... Ya no existe, o sea, Quito ya es un mundo distinto, ¿ya? Claro. Entonces... Claro, porque en el ámbito económico, con Lucio, y no es mentira, no es mentira lo que él dice. A Bucarán ¿no? le votaron Sí. por malcriado, Sí. por comer con la mano y... Porque inclusive con si malos hubiera, modales. si hubiera hecho la convertibilidad en su tiempo, era Claro. un tema mucho más positivo O sea, que la Bucarán era dolarización. chabacano, era Sí. malcriado, era... La clase media no le toleraba, Sí, no sí, comía, no Los comía quiteños educadamente. complicados. Y lo propio Lucio Gutiérrez, o sea, Claro. hacía fiestas en el palacio y cosas, y eso a la Claro. gente en Quito no le Era gusta. pichicorte, le No es comía. cierto. Pero Sí, no. Sí, sí, Fue sí. por malcriado. No, o sea, comía con las manos, eso los quiteños de clase media para arriba, es imposible que comas con las manos siendo Imagínate. presidente. Y haciendo fiestas y con enamoradas y cosas. O sea, el La gente presidente dijo- actual le quedaba ahí al... Dijo, no, se acabó. Ok. Entonces, Rafael Correa sale del Ministerio de Economía y nos reunimos como primer buró político para construir su candidatura. ¿Ya? Pero ya vi cosas raras ahí. Yo ya no tenía buena relación con Augusto Barrera y ya estaban los ideológicos ahí. ¿Qué cosas raras viste? O sea, Eso, ¿cuál? que ya le ¿Pero qué? comenzaron a acercar Ya. a Correa. O sea, nos reunimos. Él me Ya. invitó al su primer buró político, en donde Ya. estaba Alberto Acosta, en donde estaba Augusto Barrera, Claro, en donde estaba Fander Falconi. claro. Y dije, no, los mismos que le secuestraron a Pachacuti y que hicieron que no se pueda construir algo mejor están con el Rafael. Ya. Ya, entonces, de ahí seguimos conversando con el Rafael, siempre nos llevamos bien, pero luego construimos esta alternativa con Roldós y con... Claro, que era la opción más Y más yo, potente, ¿no? yo En ese saqué la tiempo. votación más alta como candidato consejero provincial. Roldós perdió y Correa ganó. Claro. Fíjate tú. Ya. Porque Roldós también en esa época ya hizo todo lo que no se tenía que hacer en una campaña. Sí, Punto. sí. Y el otro tuvo estrategia. Se acabó. Como también mi general Moncayo, pero ya vamos a hablar de se esos acabó. temas, de esos análisis, ¿ya? Pero ahora, entonces, te fue bien en la prefectura. ¿Con quién fue de prefecto? A ver, políticamente sí. ¿Quién fue prefecto? A ver, Ramiro González Ramiro. dejó la Izquierda Democrática. Claro, justamente fue la parte de la construcción de la alianza porque Ramiro González deja la prefectura para ser candidato a la vicepresidencia con Roldós. Claro. Y le encargan a Gustavo Baroja, Ya. que ya había cumplido sus 4 años, pues. También Izquierda Democrática. Pero ya había cumplido sus 4 años. Y como Ya. le encargan la prefectura y ya sale el Ramiro González, se prorroga 4 años más, pues si no, nadie le eligió para 8 años, ¿no? Wow. Entonces yo entro a la gano. El segundo Pero yo periodo. digo, pero señores, pues no puede quedarse Baroja Bien. porque ganó para 4 años y se va a quedar 8. Claro. Nadie le ha elegido para... Bueno, como la política es así, la justicia también opera Claro. de acuerdo al vaivén de la política, porque además yo no quería ni Bien. tenía opción de ser yo viceprefecto, ni Claro. quedarme yo en la Pero prefectura. todo el mundo ha estado mirando ya fue alcalde, entonces El que, ahora... no, el que tenía que quedarse como, el que tenía que quedarse como Claro. prefecto porque era viceprefecto, Ya. era un militante Pachacuti que era Gustavo Acero, se llamaba, algo así. Él tenía que ser. Ya. Bueno, entonces Le entro en correspondía. conflicto desde el inicio con Ya. Baroja. Bueno, me quedo 2 años, no me gustó mucho la prefectura, no Ajá. era el mismo ambiente para nada de ese municipio de Quito, formidable, de ese servicio Ya. bellísimo a la ciudad. Era bien feo, bien feo. Clientelismo político. Perdón, Clientelismo político. bien feo, todo bien feo. Ya, Todo ok. bien feo. Entonces, Entonces de me quedo 2 años ¿y de ahí? y renuncio Ya. para ser candidato a la alcaldía. A la alcaldía de Quito. Entonces ahí ya construimos el movimiento Quito Vive, que tiene el movimiento Vive, Claro. que era, acuérdate tú, las banderas rosadas por todo ¿Por Quito. qué rosadas? Porque llamaba la atención, pues, porque Ah, a mí sí. me ha apasionado siempre Sí. la comunicación política Ya. y el marketing político, Claro. la publicidad. Yo hasta ahora le digo al general Moncayo, nunca he visto un general que haya estado puesto una camiseta rosada y con bandera rosada. Claro, o sea, y era por mi movimiento, ¿no? Porque llegamos al acuerdo, el general Moncayo dice, ya, bueno, hagamos este acuerdo, ajá. yo Pero tú fuiste candidato. yo fui candidato a alcalde Ya. y el general Moncayo a asambleísta. Claro. Entonces, claro, teníamos una potencia grande, estábamos en todos los rincones de Quito, Sí, tenías una muy buena la base ciudad de social. Quito estaba ¿Pero forrada. qué pasó? ¿Por qué perdiste? Porque Rafael Correa era un monstruo político. Y acuérdate tú, Llegaba al 70, más del 70. más 70%, pero acuérdate tú que la elección de presidente Claro, y de conjunta. alcalde era al mismo Arrastres. tiempo.
y la gente votó en plancha. Ya. Yo sabía, porque lógicamente yo trabajé con Jaime Durán, hacíamos encuestas permanentes y sabíamos que en la papeleta aparecía Antonio Ricaurte con un nombre ficticio, inventado, en el casillero de Alianza País en ese momento, el verde, y cualquiera que no existía me ganaba, Ya. porque era Alianza País de Rafael Correa. Claro. Bueno, el candidato fue Augusto Barrera, votaron en plancha y me ganó la alcaldía, ¿no? Claro. Y luego vas y querías intentarlo otra vez. No, gané la alcaldía y se acabó, y ahí me estuve fuera 4 años, Sí. dedicándome a mi profesión y Claro. sin descuidar el movimiento y Claro. construyéndole todos los Gente muy relevante. todos los 4 años. Al punto de que vuelvo a plantear la posibilidad de ser candidato a alcalde nuevamente, pero digo, vamos a cometer el mismo error. Vamos a ver, el correísmo es enorme, gigantesco. En Quito tiene el 70% de apoyo Correa. Sigue siendo presidente, es brutal. Cuando yo fui candidato a alcalde, existieron 14 candidatos. Claro. Entonces, todos quitándome votos a mí. Y Barrera con Correa caminando solitos. Claro. Entonces, vamos a hacer algo más. Entonces, ahí comenzamos a conversar con Mauricio Rodas. Y Mauricio, primero Guillermo Lazo me invita a su casa, Ya. a Guayaquil, y me plantea ser candidato a la alcaldía. Entonces le digo, sí, Guillermo, pero con Por el más- movimiento, creo. Sí, en alianza, porque mi Ya. movimiento Claro, existía. convive. Claro. Ya. Entonces, sí, Guillermo, pero con muchas más agrupaciones, porque yo en ese momento todavía creía en los procesos ideológicos. Le digo, no soy de derecha, entonces Claro. por supuesto que creo, pero también con otros sectores, ¿no? No llegamos a un acuerdo, y luego Mauricio Rodas me busca y me pide ser candidato a alcalde con ellos. Ya. Y le digo, van a haber otros movimientos, van a haber otros candidatos que nos van a Y quitar. Mauricio tuvo una participación destacada en Entonces- candidatura a la presidencia. ¿no? Entonces, claro, Claro, claro. entonces un día le digo, ¿y por qué no eres tú? Y pateamos el tablero y yo hago un acto simbólico de renunciar a la alcaldía. Quémate tú, que para mí está jodido. Entonces, claro, porque Claro, porque era difícil. O sea, el contexto era súper complicado. Barrera iba a una reelección, Barrera tenía el 40% de intención de voto. pero arrastrado por un presidencial que Claro, tenía el no existía. 70% en Quito. Y yo era el segundo de Ya, intención de voto con 20%. claro. Mauricio tenía 4%. Creo que sí. En la nacional creo que sacó un 5%. por Pero ahí, el momento en el que yo tomo la decisión de juntar esfuerzos. de juntar y de decir, yo que tengo la mayor opción de enfrentarle al Ajá. candidato correísta, renuncio por el bien de la ciudad y pido que todo el resto renuncie para tener un solo candidato, Ajá, y le apoyo a Rodas, se genera un claro. efecto gigantesco. Y creo que fuiste Entonces- el complemento interesante, porque Mauricio llegaba más con una perspectiva de las nacientes redes Claro. sociales, Entonces, pero nuevo, sin una estructura, distinto, no tenías una distinto. estructura de Vive, Entonces, ¿no? ningún otro partido político tiene cara de poner candidatos, y todos de una u otra forma pliegan Ya. a esa candidatura, pero la alianza se produce entre el movimiento de Mauricio Rodas, Suma y Vive. Ya. Y ganamos y arrasamos, pues, Claro, porque claro. Mauricio saca el 60% frente al 30% Una de Barrera. votación inédita Y histórica. yo ¿no? vuelvo a tener la ante votación. las condiciones políticas que existían. Es la primera vez que se le ganaba a Correa en una elección. Claro, y al frente, ¿no? Y en la Quito. nariz, claro, una cuestión Con interesante, 70% de imagen positiva. interesante. Pero logramos hacer una campaña estratégica en donde nunca nos peleamos con Correa. Sí. Y decíamos, Barrera no es Correa. Porque Claro. Barrera sí tenía muy mala imagen. Claro. No era simpático. Había perseguido a los comerciantes, ponía candados en las llantas de los carros. La Claro. gente no podía parquearse en ningún lado. Subía los impuestos. Claro. La gente en las tiendas estaba cansada, en los negocios, porque les multaba. Tenía Claro. muy mala imagen, no era simpático. Entonces la gente decía, Yo tuve amigos correístas, yo no he sido correísta. votaban por nunca. nosotros. Sí, que votaron, o sea, decía, oye, voy a votar por el... por el y Mauricio, claro, decía, yo saco, Pero yo soy correísta y apoyo a Correa, pero voy a apoyar ahí a... cuando recorríamos los barrios, los brigadistas vestidos de verde Ajá. de la campaña de Barrera, Porque fue una campaña modesta. nos comparado. aplaudían, Sí. nos aplaudían. Y yo saco nuevamente la votación más Más alta. alta como concejal de Quito. Y de los 5 candidatos de mi distrito norte, de aquí, me llevo 3
y a punto de llevarme el cuarto, Claro. ¿no? Entonces fue una campaña. ¿Y cómo te fue en esa segunda alcaldía? Muy bien, gocé, disfruté, pero cometí un error personal, que es de conocimiento público, Sí. y que, claro, soy ser humano y como todos cometemos errores en la vida, ¿no? El ser humano que no comete errores no es ser humano, pues no. Sino que yo era público, se generó Sí, con una alta visibilidad, ¿no? visibilidad Pública. y yo consideré que siendo concejal, representante de la ciudad, y que siendo un tema privado que no tenía por qué haberse vinculado con lo político, en el caso mío, yo sí consideré que yo, representante de mi ciudad, concejal de Quito, y con un evento de esa magnitud, consideré dar un paso al costado por respeto a mi ciudad, por respeto a mis electores y para no complicar la gestión de un municipio y también un tema personal y familiar. Total, pues para recuperar la familia y todo lo demás, ¿no? Que Claro. es lo que a mí más me interesaba. No, yo nunca pensé en lo político, ni mucho menos. Yo renuncié sin pensar en eso. Yo renuncié para poder controlar, para poder rectificar y para poder recuperar la familia, que es lo más importante, ¿no? Claro. Y de ahí te perdiste. Y de ahí me perdí Porque mucho tú tiempo. dijiste ahí queda la política. Sí, y estaba ¿Fue un condicionante de tu familia o fue No, una decisión personal? No, pero además, fíjate tú, Marco, que coincide con que yo comienzo a sintonizar con lo que venía pasando en el planeta ya, que es la revolución industrial de las comunicaciones, en donde ya los medios de comunicación dejan de existir, los convencionales, y comenzamos a utilizar este aparatito celular que se convierte en parte de nuestro cuerpo. Hoy somos fonosapiens. Es parte fundamental de nuestro cuerpo, el celular, y nos convertimos en actores importantes, todos los ciudadanos del mundo, y comienza, por ejemplo, a ver toda la primavera árabe, la revolución en los países árabes, Claro. Primero con la famosa primavera árabe. Primavera ¿no? árabe, primero con jóvenes con un celular que hacen una revolución nunca antes pensada. Ante gobiernos totalitarios, ¿no? Y le votan al presidente de Egipto con un celular, pero la primavera árabe, claro, comienza en Túnez con un pobre caramelero al que la policía metropolitana le quita su fuente de trabajo, sus caramelos, y él se autoincinera y le graban, y comienza una revuelta, pero brutal, que luego llega a Egipto. En Egipto le votan a un presidente totalitario, Hosni Mubarak, de 30 años de dictadura total, y luego viene toda la revolución y le votan, por ejemplo, en Libia a Muammar Gaddafi, ¿no? y comienza unas revoluciones en todo el planeta, en los Estados Unidos, en Chile, en Perú, en todo lado. O sea, de política te saliste del bosque político, pero estabas analizando todo eso y viendo cómo cambia esto, y apasionado siempre por la política del análisis y cosas, pero no aparecía. Pero no has estado activo políticamente. No, estaba dedicado a mi profesión, pero solamente estudiando estas cosas nuevas. Pero activamente en política no, o sea, reuniones. No, porque ya no creía tampoco en la política tradicional. Porque coincide este tema con que hay esta revolución industrial de las comunicaciones, y yo veo que los políticos comienzan a desfasarse. Claro. Comienzan a ser odiados. El político que yo le llamo de traje, corbata y mocasín, que se sube a tarimas, que hace concentraciones, que recorre barrios, que utiliza banderitas. Esas cosas del político tradicional la gente comienza a odiar. Y comenzamos a ver que la gente, por ejemplo, en los Estados Unidos y en todo el mundo, comienza a ver políticos diferentes. Comienza a ver políticos humanos. ¿Qué es un político humano? Tal y como somos, pues, hermano. Obama, no hipócritas. Políticos que cometen errores, políticos que se equivocan, que cometen errores, que tienen cosas buenas, que tienen cosas malas. Seres humanos comunes. Y ahí tienes tú a Donald Trump, un político humano como tal, que comete errores, que ha contratado prostitutas, que le han demandado prostitutas, que comete errores familiares, se divorcia, ha quebrado, le ha ido bien en los negocios, le ha ido mal, y gana la presidencia. Y lo propio comienza a pasar en todo el mundo. Entonces empiezo a entender eso. Y luego comienzo ya a hacer algo que me comienza a apasionar, que es el análisis político y la comunicación política, que es lo que hoy me apasiona
brutalmente. Ahora, vuelves nuevamente a este tema por tu pasado, ¿no? Político, por tu pasión. Nuevamente tomas ya estos elementos de la nueva tendencia de la comunicación política, estratégica, empiezas a ser invitado. Entonces, como que vemos un Antonio Ricaurte diferente al que era antes, que tenía como hemos narrado en tu perspectiva de izquierda, ligado a los movimientos sociales, ¿no? Con un análisis totalmente contrario. ¿Esa no es una contradicción, entonces? No, es totalmente sintonizando lo que la gente piensa y cree. Ya. Yo no soy de izquierda, no soy de derecha. Si a mí me preguntas... Pero sí lo eras. Sí, si a mí me preguntas qué opinas del artículo 4, 5, 6 de la Constitución o esto o el otro, no te voy a contestar ni me interesa. A mí lo que me interesa es lo que la gente piensa y cree. Punto. ¿Cómo te enteras de lo que la gente piensa y cree? Solamente hay una herramienta, pese a que falla muchísimas veces, que es, número 1, las encuestas que conocemos comúnmente, las encuestas cuantitativas. Que son físicas y están llegando ya a metodologías de redes sociales. Que van evolucionando, ahora ya tienes análisis, no solo, las físicas ya no sirven porque la gente le ve al pobre encuestador como un enemigo, como no quieres que se te acerque porque capaz que te contagia de COVID o porque capaz te vas robando. O es el representante del político que la gente odia y le engaña, no le dice las respuestas. Entonces ya tienes ahora a través del internet, a través de otras metodologías que han ido ya acertando, ¿no? Pero todavía son encuestas en general que van fallando, ¿no? Y tienes que corroborar con encuestas cualitativas, que son grupos focales en donde se reúnen los focus poca gente representativa de diferentes estratos sociales, niveles de educación distintos, de diferentes zonas del país, de la ciudad, jóvenes, etcétera, y te van dando también un condumio. Son las dos formas que tú tienes de saber qué cree y qué piensa la gente, y a través de eso tú generas estrategia. Y esa estrategia se convierte en comunicación. Pero lo que a mí me apasiona es qué piensa la gente, pues. Entonces tienes que leer qué piensa la gente. Y además, un tema adicional. Como vivimos en la tercera revolución industrial de las comunicaciones, la gente no escucha nada, no le interesa lo que dicen los inteligentísimos, los filósofos, antropólogos, sociólogos. Están en el TikTok. O sea, están en el TikTok nadie. Viendo cuestiones. Por eso no sirven ni los debates. La gente ve imágenes. Hoy en día... Depende, si hay quiños, o sea... imágenes, ¿no? imágenes. Sí. Porque hoy... O sea, los debates que no tienen quiños no le interesan. Porque hoy en día las imágenes en cualquier relación social, si tú estás conversando con alguien o si estás viendo un partido de fútbol o estás viendo lo que un político dice, un gobernante, el 92% es imágenes. Menos del 8% es lo que diga. Correcto. Pero además el ser humano, vamos a pensar que somos unos apasionados brutales del fútbol. El rato que estamos viendo un partido de fútbol, nos concentramos solamente 14 minutos. Después de eso ya no. Te levantas, coges un sándwich, vas al baño, conversas, no te concentras. Imagínate Depende tú, si eres fanático de la Liga o del Barcelona. Hermano, un fanático de la política, un fanático que se siente a ver un debate. 14 minutos se concentra. Hay algunitos, ¿no? Un fanático se concentra 14 minutos. El común de los mortales está sintonizado con lo que son las redes. Claro. Solamente puede ver un video corto que dure máximo 30 o 45 segundos. Sí. Y tienes que engancharte en los primeros 30 segundos. Caso contrario, no sirve. Sí. No existe. Entonces, eso me apasiona a mí. Por eso me critican, pero es banal, habla pendejadas. No, yo hablo el idioma de la gente. Los que hablan el idioma de la política no sintonizan con la ciudadanía. No llegan, a la gente no les entiende, no les interesa. Entonces, a mí me gusta sintonizar con eso. Entonces, por eso me critican, por ejemplo, en el último paro. Que está en contra de los indígenas. No. Yo lo que quiero ver y soñar es que exista una nueva generación de indígenas que sintonicen con las nuevas formas de comunicación, que sean estratégicos, que tengan nuevas formas de comunicación y que estén conectados con el planeta. Los jóvenes indígenas están conectados igual que todos nosotros con esto, pues, hermano. Sí, los levantamientos creo que se están dando. En Imbabura lo que hubo por redes sociales. Pero hermano, pero están conectados. Pero los jóvenes políticos tampoco están sintonizados, los jóvenes indígenas tampoco están sintonizados con los dirigentes viejos de la política de Pachacuti ni de la CONAIE.
¿Tú crees que un joven indígena va a ir a una reunión de base, a oír al dirigente hablar pendejadas 2 horas, 3 horas, 4 horas? No. También el joven indígena está conectado con el mundo, viendo TikTok, viendo creo que hay videos cortos. Pero también no solamente el joven, pero oye, a mí me pareció algo interesante y te lo doy. En los últimos levantamientos, no concretamente, que no estuve monitoreándolo directamente, pero en los anteriores sí. Una persona de 60, 65 años que estuvo en las movilizaciones anteriores se conectaba por TikTok. Sí, pero ¿sabes qué es lo que? Y sabes cómo la línea y a mí me sorprendió y te lo comento, porque tú me estás comentando una experiencia también de esto, cómo llega a las redes sociales. Nosotros íbamos con unos dirigentes a ese sector y decíamos, mire, ya hay un acuerdo para ciertas cosas. Decía, no, estoy mirando aquí a Leonidas Diza en ese tiempo, que todavía dice que no. El rato que él nos diga, mira cómo que antes la comunicación llegaba pues en días. Comunicación total a través de la red. Tú decías, sí, esa persona total de 65 años, ¿sabes qué es lo que es de la zona rural, también servía para estos otros elementos que yo creo que están activados. Pero sabes que este tema no te sirve si no tienes estrategia. Claro. Entonces, a mí lo que me llama la atención y me desespera, por eso soy duro a ratos, es ¿cómo no tiene Pachacutic y la CONAIE estrategia política? Ya. Porque cuando no tienes estrategia te estás... Pero creo que la tienen, a lo mejor no la tienen sintonizada según tu criterio. Creo que tengan. Se están autoinmolando. ¿Por qué? Porque, a ver, el rato que tú haces una encuesta de opinión en la ciudad de Quito, por ejemplo, el ejemplo de la ciudad de Quito, el 70% de la ciudad de Quito antes de la paralización tenía imagen negativa de la CONAIE y de sus dirigentes. 7 de cada 10 quiteños, imagen negativa. ¿Por qué? Vas a los grupos focales y la gente de los grupos focales te dice, es que la CONAIE y sus dirigentes son símbolo de paralización, no dejan trabajar, cierran calles, cierran carreteras, incendian Quito. Pero te doy ahí un dato. Entonces, sí. Antes de actuar, tienes que saber, antes de hacer algo, antes de actuar, tienes que preguntarle a la gente a través de encuestas qué sienten. Porque si es que voy a paralizar, si es que voy a incendiar, si es que voy a hacer todo eso, terminaron en Quito con 80% de imagen negativa. Y el 75% en contra del paro. Claro. Imagínate ese es tú. Un dato, pero te voy a dar un dato objetivo. Pero con Yunda, candidato a la alcaldía, parte auspiciado por Pachacutic, tuvieron concejales. O sea, no, ¿sabes? Tanto no tienen estrategia que la pérdida de Yunda se produce porque, a ver, como no tienen estrategia, Yunda tampoco cree en estrategia, es un gran comunicador, pero no cree en estrategia. Pero ganó la alcaldía. En la primera vez porque era el nuevo, el diferente, pero en la segunda comete un error, que lo vimos de inicio a fin, y es que Yunda es indígena. Y se junta con un partido indígena. ¿Qué pasó? Se quedó con el techo del 20-21% y no subió nada más, porque indígena más indígena se quedaron en un nicho indígena y no pudo tener más votación. Entonces debió reunirse con la Cámara de Comercio de Quito. Una vinculación más amplia. Y así haya tenido vinculación con Pachacutic, le dio mucho protagonismo a Churuchumbi, pues. Entonces eran indio más indio en Quito. ¿Churuchumbi es algo negativo para Pachacutic, según tu criterio? Estratégicamente, no te digo en el tema personal. No he visto números de Churuchumbi, pero lo que sí hay es una imagen negativa de la CONAIE, de Pachacutic y de sus dirigentes del 80% en Quito. Del 80%. Por las acciones que han venido haciendo, se equivocan. A ver, si es que voy a generar una protesta, hago encuesta para ver cómo estoy, qué piensa la gente. Claro. Y con ¿Cómo están las encuestas ahora? ¿Tienes las últimas sobre todo? Porque tú hablas del 80%. Así se quedó. ¿Ya? ¿Hace qué tiempo? Hace 15 días que se acabó el paro, 3 semanas. Ok, porque ¿sabes por qué te digo esto? Porque si tú miras y tú conoces territorio, no es con alguien que no conoce el territorio. Los barrios urbanos marginales son indígenas. Sí, pero no son mayoritarios. Habría que generar así. Pero es fuerte, ¿no? Son zonas muy fuertes en el sur, por ejemplo. Sí, en el norte también. Sí, yo conozco, tú sabes de memoria. Por eso pero la encuesta es negativa. Y en el país es negativa, ¿no? O sea, la gente no quiere paralizaciones. Sí, es complicado. El mismo cuento, 40 años de paralización. Sí, vivimos en otra modernidad.
¿Crees que han avanzado la agenda indígena? Ya A no partir sirve, de los- ya no sirve. ¿No? Entonces, hagan una encuestita Ya. para saber qué piensa, qué siente, qué añora la gente, qué piensa del movimiento indígena, qué piensan de Pachacuti, qué piensan los dirigentes. Entonces, con esa encuesta toman una decisión. Entonces, la gente ya no quiere paro. Entonces, ¿cómo protestamos? Se diseña estrategia. Ajá. ¿Cómo innovamos? ¿Cómo protestamos? Pero eso es en lo político, Antonio. Pero Sí. si alguien dice, no me importa si me quede solo, pero yo voy por mis principios Ah, que bueno, siempre he luchado. Bueno, que hagan, que así como Correa dice que él así se muera, va a defenderle a Maduro, va a defenderle a Glass. Bueno, entonces que hagan un movimiento social, Ajá. que se reúnan en cafetines o que sigan protestando, pero no van a ganar elecciones nunca más. ¿Será? Claro, pues. El Pues, mundo, estrategia. el mundo es circular Si es también. que tienes bien es cierto, estrategia. hoy- Si es que tienes estrategia, sí, Ya. pues. Si ¿A no qué, tienes a estrategia, qué le no. llamas estrategia? Tener La encuesta, inform- ya te digo. La primera encuesta, información. y con ¿qué la más? encuesta generas estrategia, pues. Ya. Lees lo que la gente piensa, entonces me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá. La gente no quiere que haga paralizaciones, entonces voy a hacer otro tipo de propuestas, voy a manejarme de otro lado, voy a construir un movimiento social. La CONAIE va a apoyar a los agricultores, vamos a tecnificar el agro, vamos a exportar, vamos a ser empresarios, porque los jóvenes indígenas quieren estudiar, quieren viajar, quieren conocer el mundo, quieren ser empresarios. ¿Crees que hay indígenas de izquierda y de derecha? Cada vez menos. Lo que quieren ser es eficientes. Quieren estudiar, quieren conocer el mundo, quieren viajar. ¿Crees que hay indígenas liberales? Por supuesto, pues. Totalmente. Sí, esa es una de las cosas que yo nunca entendí. Ah, por ser indígena tienes que ser de izquierda. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ya. Ok. Sí, eso creo Para que mí un está ahí. referente, por ejemplo, es Luis Alfonso Chango. Sí. Hoy, Auquitituaña. Aunquitituaña. Sí. La alcaldesa de Ambato, el prefecto de Que Tungurahua. acaba de desafiliarse Por de supuesto, Pachacuti, ¿quién ¿no? entiende esas lógicas, pues, hermano? Ya. Sí, tuvimos un podcast y él dijo que yo no soy ni de aquí ni de allá. O sea, yo sirvo a la gente y ese es mi objetivo. Sí. Pero, Creo ¿cómo que está tiene en tu que ser? línea, Pues ¿no? claro. Entonces, si es que el movimiento indígena, la CONAIE, siguen sin tener estrategia, el Pachacutic sin tener estrategia, van a extinguirse como todos los políticos. Si te solicitan los servicios del movimiento Pachacuti, Churuchumbi, la CONAI, ¿les apoyarías? Pero he intentado ayudar 1.000.000 de veces, No te paran de por- corazón. Hagan esto. A ver, esto dicen las encuestas. Vayan por aquí, no hagan estas cosas. No entienden. ¿Qué te creen? ¿Que eres de derecha? ¿Que has No cambiado? entienden. No entienden Sí, de ¿pero estrategias. por qué? Porque dicen que eres de derecha. O No, sea, no, ahí hay una cuestión. no, porque no entienden a ningún estratega, no entienden de Ya. esas cosas. Creo que tienen la línea que tú has dicho. No importa, voy a seguir paralizando el país porque esa es mi vocación. Y ¿sabes lo que yo creo? Es que solamente hablan para ellos. Ya. O sea, cuando les eligen presidentes de la CONAIE o de Pachacuti, ¿quién les elige? Ellos, los dirigentes, no la gente, en general. Entonces, a ellos lo que les conviene es quedar bien con sus dirigentes, con los dirigentes de primero o segundo grado, de parroquiales, cantonales, etcétera, etcétera, para estar de presidentes y representantes. No hablan ni siquiera a su gente, peor hacia afuera. ¿Vas a volver a ser candidato? Nunca. Porque soy político en extinción y no creo en los políticos. Los políticos, yo también estuve enfermo. Para ser político hay que estar enfermo de ego, de vanidad, de resentimientos, de Oye, estás frustración. escribiendo al presidente, A ¿No? todos los políticos. pero Todos incluido. los políticos. O sea, un presidente, ya dejémosle a robot, Sí. pero cualquier presidente. Todos los políticos, Ya. sin excepción. Todos entran Hay por... cómo curarles de lo que tú No, dices. Sí, sí, no, sí, no. No, O porque sea, ellos tienen que tener parte de su currículum, tiene que ser sufrir de ubris. de Uris, por ejemplo, maravilloso, que Ya. o sea, es el endiosamiento, ¿no? Ya. Que sufren los políticos, se creen dioses, pero además llenos de complejos, de vanidades, de frustraciones, de resentimientos, de odios, Estamos jodidos. ego y vanidad. No, porque dentro de poco van a desaparecer los políticos y los gobernantes y la inteligencia artificial les va a suplantar. ¿Crees No tú? después de mucho tiempo. Ya tú tienes... ¿No has ya- visto muchas películas de ciencia ficción? Antonio? Tú ya tienes ya ministros, partidos políticos, representantes en países como Noruega, como Dinamarca, de inteligencia artificial. ¿no? Sí, pero esos van a tener alguien que los está Pero es que operando. la inteligencia artificial poco a poco va a irse perfeccionando. Pues un Elon Musk, Va a irse perfeccionando. O sea, a Sí. mí me apasiona eso. pero al que tiene dinero. y, O sea, y nos vamos a... pero no crees, a ver, ya sentemos, yo estoy de acuerdo 100% y hacia Sí. allá va.
Pero ¿no crees que la humanidad está en peligro de extinción ya con todos estos elementos? ¿No te, De evolución total. Y Sí, no porque- tiene, O sea, coincido contigo con muchos análisis, Sí. de hecho, en muchas profesiones, en muchas actividades, inclusive. En 10 años no van a física se existir. está viendo. El 75% de las profesiones que conocemos en menos de 10 años van a desaparecer. Sí, Y van a existir 75% de nuevas profesiones que ni siquiera sabemos que existen, hermano. ¿y no crees que, así como en las películas, tenemos que resistir los seres humanos y sacar ese Antonio Ricaute, No. este... Tenemos que adaptarnos y tenemos que ¿Qué son perfeccionarnos las en una nueva canas, realidad. la edad? ¿Qué te cambió de esa persona que era bien fuerte en el tema reactivo, en el tema... Me apasiona la Caótico. novedad, me apasiona esta revolución que tenemos, la tecnología, la ciencia. Somos otros humanos. Ya. O sea, dentro Ahora- de poco ya eres ya hay... Estamos sí, de acuerdo. Vamos hay a ver, cyborgs. personalmente Sí. creo en ese tema, que, Sí. que vamos a estar complicados y No posiblemente complicados. lleguemos. No sé, No. para mí creo que sí. Ahora, todo cambio es Claro. complicado, ¿no? A lo mejor los jóvenes van a ver, pero para mí es complicado porque Sí. yo vengo de una perspectiva diferente Todos nosotros, y ¿no? creo que Todos en ese nosotros. contexto. Ahora, voy a cerrar con esta parte y una parte más, pero quiero separar al analista, al técnico, al estratega político, al analista político con la persona que Antonio Ricaute, porque muy bien, tú lo dices, ya esto es estrategia, no me interesa. ¿Cómo vamos en el Ecuador? ¿Tú tienes esperanza ya en lo práctico? Sí. ¿Ya? ¿Cómo El le Ecuador ves? está mal, ¿Ya? no hay trabajo, no hay reactivación económica, ¿Ya? es un país inseguro, no hay nuevas inversiones, ¿Ya? los gobernantes no nos dejan avanzar. ¿Ya? Voy a ponerte un ejemplo. Si has visto tú la reactivación económica de entre 40 y 50 millones de dólares que sufrió en esta semana porque vino Shakira a Quito, Claro. es descomunal. ¿Qué te está diciendo? Que la gente quiere inversión, que la gente quiere que exista más poder del mercado, que existan más conciertos, que existan más inversiones, que exista más reactivación. ¿Cómo? El sector privado. Yo quisiera Aunque no tengo dinero, pero me voy a Shakira y Shakira se embolsa $1 millón de Es los que que- no tenemos empleo. pero reactivó la economía de Quito en 40 millones. Claro. La tiendita, las Sí, textiles, sí, los claro. restaurantes, todo, ¿no? Cuando hay una obra de construcción, por ejemplo, un Ya. edificio de 80 millones de dólares, la activación de los albañiles, Claro. arquitectos, ingenieros. Entonces, no se equivocan los alcaldes que un buen presupuesto de su gestión lo destinan a eventos trayendo artistas. No. Eso no es papel de los alcaldes. El papel, la Pero empresa, es una reactivación hay que económica. apoyar a la empresa privada, punto. Ya. Y cuando tú vas al municipio para un permiso de construcción, para el permiso de una tienda, para el permiso de un edificio, para el permiso de una casa, es agotador. Ya. Entonces, lo único que se pide es dejen trabajar, dejen que la empresa privada haga lo suyo porque genera empleo. Claro. Eso es lo que se pide. Ok, entonces le ves mal. ¿Cuál sería la solución que tú ves y ahí sí como persona? ¿Qué es lo que anhelas tú? Que desaparezcan los políticos, los gobernantes y que la inteligencia artificial nos O sea, suplante. ¿en serio lo estás planteando, Pero Antonio? totalmente, fascinante. No es solo por tener un like. No, Aquí van a poner muchos de like, No, seguro. No, estoy convencido de eso. O sea, ¿quieres que te gobierne la inteligencia? Totalmente. No sabemos quién, porque la inteligencia artificial te va a decir qué línea económica, qué política petrolera, qué Sí, política sí, social. Pero detrás hay la grande economía. Por ejemplo, hoy se habla inclusive de un tema de inversiones y una burbuja, inclusive tecnológica. En la inteligencia ¿no? artificial. En la Por inteligencia supuesto, con todas sus artificial, fallas que hoy claro. hay. Pero dentro de poco ya la inteligencia artificial. Sí, sí, eso es indudable, indudable. Y el que no quiere verlo es un miope, ¿no? No. Pero no llego yo al punto de decir que me gobierne la IA y ahí vamos a Sí. estar mejor. Es que es horrible verle. El presidente Noboa, por ejemplo, tiene tanto éxito porque no aparece, porque no habla. Está gobernando con la inteligencia No. artificial. Pero no aparece, lo creo. no habla. Pero Yo sí lo creo, porque Te- el que no... A ver, Antonio, tú utilizas o Tiene, no para claro. tus... ¿Ya? claro, Y el presidente claro, por está gobernando supuesto. con Claro. inteligencia Y es artificial. fascinante. Los ministros, si son jóvenes, van a Pero estar verás, con... ¿por qué les odian a los políticos? Por eso a veces tienen ciertas fallas, porque no revisan lo que ¿Por la qué le- inteligencia hoy por hoy todavía no es 100%. ¿Por qué les odian a los políticos mayoritariamente? Porque aparecen de mañana, tarde y noche. Si es que hay una inundación, ahí están paradotes. Si es que hay un incendio, ahí están paradotes. Presidente Noboa no aparece. No, pues da muñecos.
No es Oma. Y el silencio de él es fascinante por eso. Sí. Porque a la gente les odia a los que están todo el día Además, por ahí su hablando maestro ha pendejadas. sido Durán Barba, ¿no? Porque él estudió en la George Washington Sí, University. el presidente Novoa entiende muchísimo Sí, yo de creo eso. de Muchos estrategia creen que política. le están haciendo, y yo creo que él es uno de los estrategas Sí, principales del él tema. sí, él entiende mucho. Al punto que, o sea, nos tiene con una agenda. Hoy deberíamos estar hablando de educación, salud, No. del tema de El criminalidad. tema de la cárcel fue Y fascinante esta y semana. estamos hablando de la constituyente, o sea. De la cárcel Sí, esta o sea, semana. De estratega. O sea, De nos la están cárcel chicando. del encuentro. Sí. A donde fue Glass, que Sí. tiene 75% de imagen Sí, le pone negativa. Glass porque nos pone Y a es fascinante, comentarlo, ¿no? y es fascinante como el presidente ya le tiene medido a Correa. Sí. Y le lanza caramelitos para que él vaya como perrito atrás del caramelo y hable lo que él quiere. Entonces, habla de un tema negativo que es la imagen de Glass Claro. y les lleva a la cárcel del encuentro. Sí, Toda la gente hablando de ese tema, eso, pum, se acabó. Sí. En eso tengo Sí. que reconocerlo, pero en la práctica creo que ahí nos queda debiendo. Pero bueno, ahí podemos tener distintas posiciones y también eso es respetable en democracia. Yo siempre soy plural en ese Sí. tema. Así es Y que vuelvo el y hecho te de repito, reflexiones- yo lo que analizo del presidente no va desde la parte de la imagen, de la estrategia y de la comunicación. Ya lo de abajo. No que eres es- morado. yo no le conozco al presidente. No eres morado de corazón. No. No, Yo nada. no tengo ninguna relación con... Porque has sido 7 colores, has sido rosado, y No, ahora un morado no te quedaría mal. No. Mira, no, tu micrófono está moradito. No lo hicimos a propósito. No. No creo en ningún político, no creo en ningún partido No, político. no estoy. Disculpa, No creo. este es un tema, mi programa tiene estos elementos. Y no nada creo, no personal. le conozco siquiera al presidente Novoa. Ya. Pero me fascina cómo lleva a cabo la comunicación política. Ok. Y les tiene desesperados a todos los inteligentísimos. Sí, a los sectores sociales, a todos, no complicados. Bueno, quiero cerrar. Este programa es para aprendizajes y me gusta que la franqueza con la que tú hablas, con la transparencia que has hablado desde tu juventud, tus altos, tus bajos, como todo ser humano. ¿Qué mensajes les darías a los jóvenes que quieren ingresar en política, a los políticos en sí, de tu lección de vida? Más allá de lo que hoy analizas. A los Porque jóvenes, siempre tenemos el anhelo de construir un mundo mejor y los a jóvenes los queremos- políticos, a los jóvenes que estudien, que se preparen, que aprendan de la vida más que estudiar y prepararse, porque eso es lo que ahora te recompensa. Que sean naturales, que sean apasionados, que no crean en los gobernantes, que no crean en los políticos. Eso les puedo decir. Y que, O sea, que no vayan a votar. es que quieren que vayan, si no también, que paguen la multa mejor. No sirve de nada votar. Yeah, Pero que gocen, que disfruten la vida. yeah. Eh, Chuya vida. que utilicen las redes sociales para mejor, que utilicen la tecnología para mejor, que se conecten con la modernidad, con la tecnología, que vayan hacia Yeah. allá. Y a los políticos. Que sí, no hay que pedirles nada, ya la gente les retira poco a poco. Pero estrategia, que al menos analicen. Por supuesto, si es que quieren por lo menos quedar bien, que vean lo que la gente piensa a través de encuestas, que tengan estrategia y nueva comunicación política, que se bajen de las tarimas, que no hagan concentraciones, que no hagan reuniones canzonas, que no hablen en el idioma de la política, que hablen en el idioma de la gente, que la gente no les entiende, no les interesa lo que hablan, que hablen poquito, que no aparezcan mucho, nada más. Bueno, quiero agradecer, gracias Antonio, ha sido un diálogo, como digo, sin filtros. Sí, Y chéverísimo. creo que tú Me he también has sentido estado- a gusto y conversando con un amigo. Gracias y queremos agradecerles. No se olviden, suscríbanse a Sin Filtros con Marco y nos veremos en un nuevo programa. Muchas gracias. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast.